¿Qué tal, hermanos y hermanas en Cristo? En esta ocasión vengo a exponer sobre un tema que yo dejé planteado en un medio social relacionado al versículo de Habacuc capítulo 1 versículo 12 y la muerte de Cristo, en la cual yo dejé una interrogante al final y muchas personas me han pedido que les dé la respuesta. Bueno, decidí preparar este video para dar la pedida respuesta con un sustento bíblico, ¿no? Y bueno, comencemos. El caso que yo planteé es que muchas veces hemos acusado a los testigos de Jehová de que su versión de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, ha sido adulterada para encajar con sus creencias. Para quienes no saben, los testigos de Jehová son ese grupo que vemos en las calles a veces, que están con esta pequeña estructura donde ellos exponen sus y dan sus revistas que son la Atalaya, la cual explican sus ideas, puntos de vista de su doctrina. Doctrina la cual menciona de que nuestro Señor Jesucristo no es Dios encarnado, sino el Arcángel Miguel. Y hay que tener bastante cuidado leyendo esta revista. Bueno, en fin. Relacionado a su doctrina de ellos, lo que mayormente, como se dice, se acusa es que su Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, ha sido adulterada para que encaje con sus pensamientos. Por ejemplo, el famoso versículo Juan 1.1, en las versiones comunes que nosotros utilizamos, dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Una prueba irrefutable de la divinidad de Cristo, ya que más adelante en Juan 1.14 se dice que la palabra se hizo carne, cuál es nuestro Señor. No obstante, en su traducción del Nuevo Mundo, ahí se menciona en Juan 1.1 que en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Entonces los testigos de Jehová, al leer esa minúsculo artículo, ellos dicen que como Juan dice que es un Dios, no puede ser el Dios creador, ya que está usando un artículo para enumerar, ¿no? No puede ser el Todopoderoso, el Padre fuerte, ya que él está diciendo un Dios. Sin embargo, ya la historia, pruebas, bases textuales han demostrado de que esta añadidura del es una añadidura simplemente de ellos que no tienen sustento para ir en contra de la doctrina de la divinidad de Cristo. Un ejemplo similar de añadidura lo encontramos también en Tito 2.13, pero hay que ir directamente al tema de ahora, que es Habacuc 1.12. En la traducción del Nuevo Mundo dice: no eres tú desde mucho tiempo atrás, oh Jehová, oh Dios mío, mi santo, tú no mueres, oh Jehová, para juicio lo has puesto, y oh roca, para un censurar lo has fundado. Y en nuestras versiones comunes dicen: no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Bueno, acá no se está tratando de la divinidad de Cristo, y cuando leemos esto en nuestras versiones comunes, bueno, pensamos, ya es algo histórico, narrativo, más los testigos de Jehová, uno que de verdad está preparado en su doctrina, al leer Habacuc 1.12 puede pensar otra cosa. Ya vamos a ver. Bueno, como venía diciendo, los testigos de Jehová saben que los cristianos consideramos a Jesús cuando estuvo en la tierra, tanto Dios como hombre. Entonces ellos pueden usar Habacuc 1.12 de sus versiones para preguntar cómo Jesús va a ser Dios si Habacuc 1.12 dice que Dios no muere y Jesús murió. Bueno, una común respuesta, ya viendo las evidencias de Juan 1.1 y Tito, podría ser: tu Biblia ha sido adulterada, alterada, y presentamos varias versiones que contienen el no moriremos en lugar del tú no mueres en Habacuc 1.12. Varias versiones, de verdad, sí tienen esta palabra que dice no moriremos si no tienen las palabras tú no mueres. Entonces, obviamente, lo primero que se nos viene a la mente es: tu Biblia ha sido alterada, ¿no? Para ir a favor de tus creencias y que me hagas esa pregunta de cómo Cristo puede ser Dios y Habacuc dice que Dios no muere y que Jesús murió. Bueno, acá hay algo curioso. Hay que tener en cuenta que ya evidencia histórica nos dicen que existió un grupo llamado los Oferim, que eran escribas, o sea, los que copiaban la Torah del texto hebreo y la preservaban así para que no se pierda. Ellos fueron anteriores a los masoretas, que fueron otros escribas.
Y una curiosidad en particular de estos soferín son las famosas enmiendas de los soferín. Es decir, ellos por algún tema de mayor reverencia a Dios o una que otra causa, alteraban el texto hebreo original y dejaban al margen del texto una explicación diciendo esta es una de las 18 enmiendas de los soferín. Es decir, ellos reconocían que adulteraban deliberadamente el texto y dejaban también una explicación al, no, al margen del texto, ¿no? Y ellos decían que eran 18, pero ya analizando bien y con un mejor estudio, hay más enmiendas que ellos no consideraron o seguramente se olvidaron de mencionar. Las enmiendas están en 2 Samuel 12:14, Malaquías 3:8-9, Salmo 10:3 y Eclesiastés 3:21. Ahora bien, muchas traducciones no han considerado de que los oferines hicieron enmiendas y simplemente cogieron la parte cambiada y empezaron a traducir. Y no se percataron que estos cambios de los oferín no pueden ser considerados variantes textuales. Es decir, acá en este texto que me encontré dice esto, en este otro papiro que me encontré dice el otro, entonces vamos a ver cómo hacemos que puedan estar en armonía. No, estos cambios de los oferines son cambios deliberados, es decir, las personas que traducen la Biblia deben tener en cuenta de que al ser cambios deliberados se debe rechazar de inmediato e ir al original. Muy bien, pues es por eso que muchas versiones no tienen los versículos sin la enmienda de los oferines. Ya, son varios ejemplos de enmiendas, ¿no? Que están, por ejemplo, en Génesis 18:22, Números 11:15, 1 Samuel 3:13, Oseas 4:7 y nos compete en este caso Habacuc 1:12. Como un ejemplo rápido quiero demostraros que en Oseas 4:7, que en esta Biblia de aparato crítico hebreo, dice, en Oseas 4:7, según crecieron, así pecaron contra mí. Cambiaré su gloria de ellos en afrenta. Vemos que esta Biblia, con aparato crítico en hebreo, tiene como un indicador A. Cuando vamos a sus anotaciones, comentarios, el A dice ahí que esa es una de las enmiendas de los oferines. Y que originalmente no debería decir gloria de ellos, sino mi gloria. Y el texto original dice, según crecieron, así pecaron contra mí, cambiaron mi gloria en afrenta. Lo cual obligó también a los oferines que cambiaren el verbo cambiaré por cambiaron. Bueno, eso es un ejemplo rápido que quería decir. En fin, volviendo a nuestro tema en Habacuc 1:12, el original decía tú no mueres. Sin embargo, los oferín consideraron que la sola mención, aunque indirecta, de que Dios pudiera morir era en extremo ofensiva. Y así el texto hebreo fue modificado para que se leyera no moriremos en lugar de tú no mueres. Entonces, el original del versículo de Habacuc debe decir, ¿no eres tú desde mucho tiempo atrás, oh Jehová, oh Dios mío, mi santo? Tú no mueres, oh Jehová, para juicio lo has puesto y oh roca, para un censurar lo has fundado. Obviamente todo el texto puede presentar una que otra variación, pero la frase, variación en dar a entender la idea, más no en la idea misma, pero si alteramos tú no mueres por no moriremos, ya hay un cambio de idea. Así que debemos mantener el original que dice tú no mueres. Y ya entendiendo eso como el original, los testigos de Jehová podrían preguntarnos cómo Jesús va a ser Dios si Habacuc 1:12 en el original dice que Dios no muere y Jesús murió. Muy bien, ya queda dejado de lado que le podamos decir a ellos tu Biblia ha sido alterada porque ya hay evidencia histórica de que Habacuc 1:12 en la base textual principal decía que Dios no muere. Entonces una posible respuesta que he escuchado, que me han dicho, ha sido que de las dos posibles respuestas son la primera, que solamente murió el segundo miembro de la Trinidad, o sea, solamente en un momento de la historia el Hijo desapareció dejando solamente al Padre y al Espíritu Santo. Y otra posible respuesta es que solo murió la naturaleza humana de Jesús. Ahora bien, un testigo de Jehová u otra persona que esté en contra de la divinidad de Cristo si tú le das una de estas dos respuestas, ellos te van a decir muy bien,
tú dices eso, susténtamelo con la Biblia. Y para serles sinceros, yo no he encontrado algún sustento en la Biblia, corríjame por favor si estoy mal, que se diga que en algún momento de la historia solamente murió el segundo miembro de la Trinidad. O sea, no encuentro sustento bíblico. Esto simplemente me lo dicen porque es lo primero que se le viene a la mente. Entonces, quedaríamos con esta segunda posible respuesta que dice solo murió la naturaleza humana de Jesús. Ahora bien, si decimos eso, el testigo de Jehová o cualquier otra persona nos va a decir muy bien, dame sustento bíblico que diga eso. Primeramente hay que considerar eso, que el Hijo se hizo carne. O sea, la Biblia es bastante evidente cuando nos explica de que Jesús existía antes de la creación del mundo. Versículos como Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, y Juan 1.1 en comparación con Juan 1.14, nos mencionan de que antes de que el mundo existiera, antes de que Jesús estuviera en carne en la tierra, Él ya existía. Es decir, que no es que Jesús recién aparece cuando nace, sino Él ya existía antes de Abraham y existía antes de todos los profetas. Y también hay que considerar, y esto de verdad es fuerte, de que todo subsiste en el Hijo. Colosenses 1.17 dice que, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que si en algún momento de la historia, en algún momento del universo, del tiempo del universo, la naturaleza, el ser divino del Hijo, el miembro de la Trinidad del Hijo, desaparece o muere, todo el universo, toda la creación deja de existir, ya que todo subsiste en Él. Entonces, Colosenses 1.17 ya estaría refutando nuestra respuesta, posible respuesta cristiana de que solamente murió el segundo miembro de la Trinidad, ya que si desaparece el segundo miembro de la Trinidad, todo el universo se viene abajo, todo sería un caos. Muy bien, entonces, ¿cómo sustentamos bíblicamente que la naturaleza humana murió y no la divina? Muy bien, ya indagando todo, me topé con este versículo, que Hebreos capítulo 10, versículo 4 al 10, se lee, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Es decir, ahí se está profetizando de que se le iba a preparar un cuerpo al Mesías, porque el Mesías, Cristo Jesús, ya existía en forma divina antes de venir a la tierra. Más me preparaste un cuerpo, acá dice. Más me preparaste cuerpo. Y más abajo en el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Es decir, la ofrenda del cuerpo. Cuerpo que fue preparado para que el Hijo viniera. Es decir, Jesús, existiendo en forma divina, adquirió un cuerpo y ese cuerpo fue el que fue sacrificado, la ofrenda del cuerpo. No se menciona su naturaleza divina, no se menciona la deidad del Hijo, que la deidad del Hijo cayó, simplemente se menciona que fue el cuerpo, la parte física, la que murió en la cruz. Cuerpo que fue preparado para la naturaleza divina. O sea, la naturaleza divina se, se combinó con... No se combinó, no, sino que en Jesús existieron tanto naturaleza divina como naturaleza humana. Jesús adquiere la naturaleza humana y esa naturaleza humana, según estos versículos, es la que muere. El cuerpo preparado y ya muerto en la ofrenda del cuerpo. Entonces, si nos preguntan cómo Jesús va a ser Dios, si Habacuc 1.12 en el original dice que Dios no muere y Jesús murió, bueno, la respuesta sería simple. Hebreos 10 del 4 al 9 menciona que Dios prepararía un cuerpo a Jesús para que pueda venir a la tierra y también menciona que fue el cuerpo, la parte física, la que murió en la cruz. Bien, el mismo escritor de los Hebreos está diciendo que fue la parte física la que muere en la cruz, no la parte divina. Y así de sencillo, no hay por qué hacerse tanta bola. Bueno, hermanos, hermanas o audiencia, gracias por ver este video. Perdón, se extendió bastante, pero así son, tengo que explicar todo esto. Y cualquier duda o consulta, o si quieren que se explique otra cosa, escriben y ya está. Chao.